En su borde posterior, ¿con quién se articula? Lámina papirácea. Con la lámina papirácea o cara externa de las masas laterales del etmoides. Bien. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, entonces, occipital. Agujero magno y hacia afuera dos superficies articulares en forma de cóndilo, que se llaman cóndilos occipitales. Estos están cubiertos de cartílago hialino y se articulan con las facetas del atlas. De las masas laterales del atlas. Bien. Luego hacia afuera tenemos el agujero rasgado posterior por donde discurre la vena yugular, nervio neumogástrico, glosofaríngeo y espinal. ¿Sí? Bueno, vemos la apófisis basilar del occipital acá. En la línea media hay una saliente que se llama tubérculo faríngeo. ¿Qué músculo se inserta aquí en el tubérculo faríngeo? Constrictor. ¿Cuál? Constrictor superior de la faringe. Bueno, vemos el atlas. Sí. Foto, ¿no? Vean el atlas está formado por dos arcos, un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. Las masas laterales tienen forma cuboidea. En su cara superior están dos facetas articulares que se van a articular con los cóndilos del occipital. ¿Sí? Bien, entonces los cóndilos del occipital se articulan con las facetas superiores de las masas laterales. Entonces, el atlas queda aquí articulado. ¿Sí? Ponemos ahí el atlas. ¿Qué estructura vamos a tener aquí? El esófago y luego hacia adelante la tráquea. ¿Sí? Nosotros tenemos adelante la tráquea, hacia atrás de la tráquea el esófago, atrás del esófago la columna cervical. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esta relación, sobre todo cuando quieran intubar a un paciente. Después vamos a ver eso. ¿Sí? Las relaciones que deben tomar en cuenta para no meter la cánula traqueal en el esófago y cuando empiecen a insuflar no llenen de aire el estómago en lugar de llenar de aire los pulmones. ¿De acuerdo? Bien. Occipital, ¿dudas del occipital? Bien. Parietal. El parietal tiene dos crestas en su cara externa. ¿Cómo se llaman esas crestas? Temporal inferior y temporal superior. ¿Qué estructura se inserta en la temporal inferior? Músculo temporal. Y en la línea curva temporal superior, la aponeurosis de este músculo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, temporal, borde inferior, borde superior. El borde superior del temporal se articula con el borde superior del parietal. Borde superior del parietal se articula con el borde superior del parietal contralateral. Abrácenla, se va a desmayar. Entonces, cuando se articulan los dos parietales, se forma la sutura sagital. Bien. Borde inferior del parietal, ¿con quién se articula? El borde inferior. Con el borde superior de la escama del temporal. Bien. Borde anterior de los parietales, ¿con quién se articulan? Con el borde superior de la escama del frontal. Escama del frontal, escama del temporal, escama del occipital. Escama del occipital, escama del frontal, escama del temporal. ¿Sí?
Entonces, ¿con quién se articula la escama del frontal? Con el borde anterior de los dos parietales. ¿Con quién se articula la escama del occipital? Con el borde posterior del Borde posterior de los dos parietales. ¿Con quién se articula la escama del temporal? con el borde inferior de los parietales. De los parietales. Bien. Ok, habíamos dicho que la apófisis cigomática tiene dos raíces. Una raíz longitudinal es esta, que forma el borde superior de la apófisis mastoides. Y esta que es la raíz transversal. La raíz transversal se engruesa y forma el cóndilo del temporal. Por detrás del cóndilo del temporal hay una cavidad articular, se llama cavidad glenoidea. Está cubierta de cartílago y alino. ¿Qué estructura se articula ahí? El cóndilo de la mandíbula, el cóndilo del maxilar superior. Inferior. ¿Cuál es el cóndilo del maxilar inferior? Ese. Otra vez señálenlo. Cóndilos del occipital, digo del maxilar inferior, se articulan con la cavidad glenoidea del temporal. ¿Sí? Por detrás de la cavidad glenoidea del temporal, el conducto auditivo externo. ¿Cómo se formó el conducto auditivo externo? En etapas embrionarias, el hueso timpánico está acá. Conforme se va desarrollando el producto, el hueso timpánico se va metiendo en la roca. De hecho, el hueso timpánico, el hueso timpánico es el que va a formar la roca. Está aquí afuera, se empieza a meter, a empujar a la roca. La roca lo va siguiendo hasta que queda formada. ¿Sí? Entonces, el conducto auditivo externo fue formado por el hueso timpánico cuando éste se fue introduciendo dentro de la roca. Fue migrando así por el interior de la roca en dirección a dónde? A la silla turca. ¿De acuerdo? No sé. Si fuera investigador, pensaría que habría un factor quimiotáctico que va jalando al hueso timpánico de ambos lados para situarlo en su lugar. Eso no está escrito, no está comprobado, pero pues depende de ustedes que lo comprueben y hagan algo por su escuela. Y no solamente salgan y se dediquen a aventar píldoras y terminen como pildoreros en su colonia. Chocheros. Si no estudian, van a ser chocheros. ¿Cómo se llama este punto? Asterión. ¿Qué estructuras se articulan en asterión? Parietal, temporal y occipital. Entonces, exactamente este es el punto. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se llama esta estructura? Coronal. Estructura coronal. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar huesos wormianos? ¿Qué son los huesos wormianos? Son huesos que se encuentran entre las suturas, ¿no? Entre las suturas. Tenemos suturas en el cráneo. En algunos cráneos vamos a ver pequeños huesecitos. Vamos a ver otra sutura. Por ejemplo, el hueso epactal se forma aquí a este nivel. Sale de aquí una sutura que atraviesa y termina aquí. Este hueso no es occipital o forma un parietal o que no, es un hueso sutural, es un hueso wormiano. Este hueso está descrito, se llama hueso epactal. Bueno, vámonos, ya me cansé. Entonces, nos vemos.